Hola, en el video de hoy vamos a ver cómo se hacen estos escones. A mí me salieron 16, son escones de limón que tienen un baño de glacé de limón también. Quedan muy suaves, esponjosos, se nota muchísimo el gusto del limón y el glacé lo realza mucho más. Bueno, vean el video, espero que les guste. Si les gusta, déjenme un like, compartan el canal y vamos a ver cómo se hace. Los ingredientes para hacer estos escones de limón son 1/3 de taza de azúcar o 67 gramos de azúcar, la ralladura de 2 limones, 2 tazas de harina o 240 gramos de harina, 2 cucharadas de té de polvo Royal, media cucharadita de sal, media cucharadita de bicarbonato. Vamos a necesitar 113 gramos de manteca fría. Vamos a hacer media taza de buttermilk. Buttermilk es leche entera con un poquito cortada con una cucharadita de limón, que después la vamos a preparar, un huevo y una cucharadita de té de extracto de vainilla. Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner el azúcar en este bowl y al azúcar le vamos a agregar la ralladura de los 2 limones. Rallamos bien los 2 limones, siempre la parte amarilla, nunca la parte blanca. Bueno, ahora lo que hacemos es que tenemos ya el azúcar con la ralladura de limón. Vamos a mezclarlo bien así a mano para que el azúcar le saque todo el aceite que tiene sabor a la cáscara de limón. Bueno, ahora ya terminé. Ven cómo quedó un azúcar bien amarillenta y tiene un olor espectacular a limón. Así que ahora a esto le vamos a agregar el resto de los secos. Bueno, a esto le agregamos el polvo Royal, el bicarbonato, la sal y la harina. Y ahora lo vamos a mezclar bien para que se integre bien. Ahora que integramos todos estos secos, vamos a agarrar la manteca, como les dije son 113 gramos, y la vamos a cortar bien chiquita, tiene que estar dura, bien de la heladera, por eso no la tenía acá afuera. Y estos pedacitos de manteca los vamos a integrar acá en esta mezcla y lo vamos a ir integrando a mano. Lo pueden hacer con un cornet también. Bueno, y ahora hacemos así y vamos tratando de integrar la manteca con la harina, con toda esta mezcla que tenemos acá. Y esto lo hacemos hasta que queden pedacitos bien chiquititos de manteca. Bueno, ven cómo les queda como una arena con los pedacitos de manteca que si ustedes aprietan lo van a sentir, pero son bien chiquititos. Entonces ahora esto lo dejamos acá de lado y lo que vamos a hacer es preparar los líquidos. Vamos a preparar la buttermilk. Ponemos la leche y a esto le agregamos una cucharada de sopa de jugo de limón. El jugo de limón lo que va a hacer es empezar a cortar la leche, pero nosotros no vamos a dejar que se corte todo, que se separe la materia grasa del suero, sino que queremos que se espese un poco más. Miren cómo ya se está cortando. ¿Ven? Cómo queda ahí la materia grasa de la leche. Bueno, ahora a esto le agregamos el huevo. Una cucharada también
de esencia de vainilla. Mezclamos bien, integramos el huevo en la leche, la vainilla. Cuando tenemos todo esto integrado, se lo vamos a agregar a la otra mezcla. Algo que me olvidé de decirles es que cuando empiezan a hacer esta masa, prendan el horno, así el horno ya está caliente cuando empezamos para cocinarlo. Entonces ahora ponemos esto y mezclamos todo. Bueno, ven cómo me quedó. Esto está muy líquido todavía para poder hacer los scones, así que la forma de solucionarlo es agregándole un poco de harina. Así que le vamos a ir agregando un poquito de harina de a poco hasta que tenga una consistencia un poco más dura. Bueno, ahora le ponemos un poco de harina acá en la mesada y sacamos la masa que ya quedó bien. Ahora la van a ver mejor. La masa sigue siendo una masa blanda, no es dura, pero ahora se le puede dar forma. Entonces, lo que vamos a hacer es darle un par de vueltas. Bueno, la masa, toda la masa sí es esta. Hacemos un buen círculo y ustedes pueden cortar en triángulos este pedazo, por ejemplo. Yo lo que voy a hacer es, para que los triángulos sean más chicos, voy a hacer dos círculos. Tiene que ser altita, más o menos unos 2 centímetros de alto tiene esta masa. Bueno, ven ahí, ya hice un círculo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es este círculo más pequeño, lo vamos a cortar como si fuese una pizza. Y este círculo ya cortado en triángulos, este triangulito lo vamos a llevar a la fuente, que tiene un poco de papel manteca, para cocinar en el horno. Ahora los vamos a cocinar en el horno a 250 grados por 20 minutos o hasta que queden dorados. A los scones los vamos a bañar con glacé de limón. El glacé de limón lo vamos a hacer con azúcar impalpable, media taza, y le vamos a ir agregando de a poquito cucharaditas de estas de té, de jugo de limón, hasta que nos quede de una forma que podamos bañar los scones. Bueno, hoy recién salieron del horno, 20 minutos a 250 grados. Ya están suavecitos de arriba y abajo ustedes pueden ver que están dorados. Si a ustedes les gusta, los pueden dejar un poco más para que se doren más de arriba, pero para mí ya están. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle el glacé.